mi changarro. Va, ¿qué estamos haciendo, Dom? Contanos. Estamos queriendo hablar de temas incómodos en cuestiones comerciales y de mercadeo. Es un proyecto que teníamos rato de querer llevar a cabo. Sí. Creo que es bien fundamental que la gente comprenda que no venimos con una fórmula secreta, no venimos con una fórmula mágica, sino que venimos a hablar de experiencia, de cosas que vemos que no se hablan comúnmente y que pueden ayudar a los empresarios. Sí. Y también pues a dar alguna de nuestra experiencia, ¿va? De historias, cosas que le puedan servir a la raza. Vaya vos. Sí. Va, buenísimo. ¿Con qué empezamos? Porque hoy vamos a hablar de algo muy... no es polémico, pero sí vamos a tocar algunas fibras porque vamos a hablar de ventas. Sí, sobre todo varias fibras de que aquí en Guatemala no hay una profesionalización de las ventas. Mucha gente se dedica a las ventas porque es lo que tocaba, porque no había de otra. Porque siempre lo han hecho. Claro. Entonces hay muchas técnicas, muchas situaciones que se van descubriendo empíricamente, pero ya cuando lo hablamos desde una perspectiva profesional y lo amarramos con el mercadeo, es donde se pone un poquito compleja la situación. Sí, que muchas personas al final lo hacen por supervivencia, porque, un detalle, hay muchas personas que piensan que es fácil, ¿qué hago? Ventas, va, démosle a las ventas. Sí. Y ahí es donde yo siento que vamos a tocar ahí algunas fibras. Sí, esperemos que no sean fibras muy sensibles, sino que al contrario, o sea, para que el público pueda identificarse con nosotros, claro, y entender de que lo que estamos buscando es ayudar. Realmente no estamos aquí para juzgar a nadie. Sí, claro. No estamos aquí para querernos llevar de sabelotodos, al contrario. Queremos abrir una conversación donde todos puedan sumar y podamos ir construyendo una comunidad que hable de mercado y ventas sin tapujos y tratando de profesionalizar siempre esta opción por medio de lo que es, ser profesional. Y aquí la primera que yo siempre he pensado que las personas o la gente que se pone a vender lo hacen y ahí vemos, ¿va? Estamos planteando esto, la gente empieza y dice, bueno, vamos a vender y empiezan con la ofrecedera, digámoslo así. Pero ¿en qué momento se volvió normal eso? O sea, que es por suerte, ¿va? Claro. O que es sin método. Porque, por ejemplo, si vos venís y te metes a ser mecánico, vas y estudias. O por lo menos vas con un maestro que pues tenga un poco más de tiempo de saber y pues te enseña. O si querés ser... Pues casi cualquier oficio. Claro. Incluso sin siquiera hablarlo de una cuestión académica. Claro, cualquier zapatero, oficio necesitas. Incluso si te claro, pones a pensar, antes pues eso se buscaba. Por ejemplo, en el herrero tenía sus aprendices, había maestros herreros. Y igual, como decís, el zapatero, el carpintero, había un proceso. Lo que pasa es que ya se practicaba, digamos, se aprendía practicando. Claro. Te comenzaban a poner tareas ligeras y poquito a poquito iba subiendo el nivel. Yo creo que con las ventas pasa algo similar, y es que al final las ventas no es que se normalice que no haya método, sino que las ventas son parte del ser humano en el sentido de que es la comunicación. O sea, nosotros si hablamos antropológicamente, si hablamos desde esa perspectiva, siempre nos hemos tenido que comunicar y hemos tenido que buscar cómo sobrevivimos en comunidad. Entonces yo me imagino que la negociación podemos empezar a pensar que son ventas. Por ejemplo, yo vengo y mira, resulta que yo me puse a cosechar esto y vos resulta que crías ganado. Yo te digo, brother, mira, yo tengo aquí arroz, vos tenés carne, ¿cuánto me das por eso? Claro. Entonces desde ahí, esa negociación, creo que ya empiezan a hacer esta situación de las ventas. Entonces creo que por eso mismo, que viene como en nuestra naturaleza, se cree que es fácil, entre comillas, pero se olvida de que hemos evolucionado y la sociedad también, el sistema está a tal punto en que ya no es tan sencillo, ya no es un intercambio de bienes fundamentales, sino que es una situación donde ya estamos intercambiando incluso muchas veces cosas que podríamos decir no son necesidades primarias. Sí, que incluso yo estaba escuchando no sé si lo leí o lo escuché en un video, que decía que ya es obsoleto planificar. Ahorita llego al punto por eso, porque dicen que ya planificar a 5 años, por ejemplo. Que vos dices, en 5 años quiero lograr tal cosa o me voy a graduar o algo así. Y dice que ya no es tan buena idea o ya no es tan viable porque la cosa cambia muy rápido. Entonces sale por lo que vos estás diciendo, que hay que capacitarse, entrenarse, pero antes, o sea, ya la gente antes vendía de casa en casa, pues ahí si puedes hablar, puedes vender, ¿verdad?
Pero ahora con las redes sociales, o sea, tenés que adaptarte porque la gente se aburre más rápido, hay mucha más oferta, por ejemplo, la gente ya piensa que todo es engaño, entonces tiene que haber un método, o sea, la gente tiene que entender que tenés que aprender a como a ofrecer lo que vendes, ¿va? O sea, yo siento que el que aprende a vender, vende lo que sea, Claro. ¿va? O sea, ya aprendiendo cómo es. Pero hay que estudiarle, ¿va? O sea... Sí, yo creo que algo que es muy fundamental y yo me he dado cuenta de mi experiencia porque, digamos, yo no soy vendedor como tal, pero mi papá fue vendedor muchos años, entonces conozco como internamente y aparte yo por trabajar en la parte de mercadeo he tenido contacto con muchos equipos de ventas. Claro. Entonces yo lo que sí he visto, yo tengo, digamos, en Guatemala yo tengo como 3 o 4 personas a las que yo respeto realmente como vendedores, pero lo fundamental que he visto de cada una de esas personas es que tienen un conocimiento profundo de su producto. Claro. O sea, estas personas venden desde servicios hasta productos tangibles, pero ¿cuál es la clave por las que yo les respeto demasiado? Y es porque esas personas te pueden responder cualquier pregunta de su producto. Claro. No necesitan consultar a nadie más. Sí, no es el típico manual de que leen y ya. No. Sino... O sea, en realidad y te responden y son personas muy honestas. Entonces, realmente te ayudan a entender lo que están intentando venderte. Entonces, yo creo que, digamos, ahora que ahí hablamos de lo del método. ¿Cuándo se volvió normal que no hubiera método? Yo no creo que nunca haya sido normal. Sí. Solo que depende mucho de cómo lo veamos. Porque yo creo que cualquier persona, incluso muy empírica, tiene un método de ventas. Sí. O sea, la persona dice, tiene su forma. Exacto. O sea, ya cuando hablamos de método, es que, bueno, él dice, bueno, voy a tocar la puerta, le digo esto. Sí, a veces no lo piensan, solo lo hacen. O a veces, mira, yo creo que aquí la parte fundamental que hay que entender es que no es que lo tienen por escrito. Claro. A veces, porque a veces creemos que un método es porque está en un mapita o está en un plan. No. Un manual. Un método es, por ejemplo, si la persona ya tiene sus pasos. Solo con que tenga sus pasos, ya tiene un método. Claro. Entonces, no necesariamente significa que no siempre hay método, pero eso tampoco significa que se pueda seguir así. Sí, pero aquí vamos a entrar a un tema que es fundamental. Lo que vos decís, que la persona tiene que tener, pero afilado qué es lo que está vendiendo. Porque, por ejemplo, hay personas, digamos, vendedores de seguros, ¿va? Que a mi criterio es un nicho que está creciendo muy fuerte, es muy necesario. Pero, por ejemplo, yo sí he conocido personas que venden seguros y no tienen uno. Ahí entramos por ejemplo, en un restaurante, por ejemplo. Digamos un restaurante, es muy común en restaurantes pues más populares, pero digamos un restaurante que es ya de otro nivel de costo o de ticket promedio. Estás hablando que recientemente fuimos a comer comida japonesa, por ejemplo, y con James aquí está. Comida japonesa. La experiencia fue... Sí, espectacular. Fue buenísima, ¿va? Entonces, no éramos expertos, no salimos siendo expertos, pero salimos fascinados, ¿va? Pero no es un ticket que cualquiera puede pagar. ¿Va? Entonces venimos y tal vez con el mesero, eso lo leí también en un libro, es una anécdota que la leí en un libro, que le preguntaba a esta persona al mesero y le dice, ¿cuál corte me recomiendas? En este caso nosotros le preguntamos al mesero de la comida japonesa, ¿qué nos recomienda? Pues esto y esto y esto. Pero en esa anécdota el libro decía que la chica le decía, ¿qué corte de carne? Le preguntaba el comensal y ella le decía, no, es que yo soy vegetariano. En un restaurante de carne, claro, ¿verdad? Claro. Entonces es totalmente, o sea, como si el mesero es el encargado de tomar orden y de cierta forma, entonces sale por el tema del seguro, por ejemplo, gente que no puede pagar un seguro o que vende un carro, por ejemplo, tenemos ahí personas que venden carros, ¿será que ese asesor que vende ese vehículo tiene ese vehículo incluso? ¿Se cree tanto en la marca como para tenerlo? Claro, cuando estamos hablando de concesionarios, exacto. Claro, sí. Porque el ticket es muy alto, totalmente. O sea, ¿cómo va? Yo creo que ahí lo que tocas, el tema es bien fundamental de que tiene que ver mucho con que no es que no haya método, sino que lo que hay es mucha improvisación versus organización. Yo te cuento una situación que yo viví. Yo llegué a trabajar a un lugar donde había un equipo de ventas que estaba vendiendo muy bien, pero a la empresa le tocaba digitalizarse. Entonces era un reto bien fuerte porque estaban pasando de tener un producto el que las personas, digamos, del equipo de ventas ya conocía a uno más nuevo que además culturalmente les estaba tocando absorber y adoptar, pero que pasamos de la parte de innovación a la parte, de innovación, no, a la parte de improvisación, a una parte más metódica, porque la pregunta era, ¿por qué no vendemos más? Claro, la típica. Exacto, entonces la pregunta fue, ¿cómo quieren vender más? ¿Qué están haciendo?
No sabemos, el equipo, cada vendedor hace lo que quiere. Sí. Entonces, yo creo que ahí es donde está la verdadera clave para entender cuando, digamos, en este caso, las ventas están en la parte de empírica o improvisada a una parte un poco más profesional y empieza este viaje de la profesionalización. Entonces, yo lo que les dije fue, o digamos lo que implementé fue una cosa tan sencilla, empezar a contar la capacidad de cierre. Claro. Bueno, ¿cuántas llamadas tenés que hacer para que te acepten una cita? ¿Cuántas citas tenés que tener para que te hacer una venta? Claro. Exacto. Entonces, ya en ese momento te cambia la perspectiva. Porque no es que estés controlando a la gente o al vendedor, sino que le estás poniendo objetivos claros, metas claras, y para él incluso es mejor porque él ya tiene claro qué tiene que hacer. Pero mientras él, por ejemplo, tal vez no sabía que necesitaba hacer 10 llamadas para conseguir 3 citas y para hacer una venta necesitaba 5 citas. Claro. Pero ahí vas a encontrar, o sea, las personas que se quieran tirar a profesionalizarse o a su equipo, digamos, porque estamos platicando ahorita, te metiste a hablar de los gerentes, por ejemplo. El gerente puede tener muy buenas intenciones, o sea, de querer, vamos a medir todo, pero la resistencia que se va a encontrar porque van a empezar a detectar sus verdaderos resultados. Totalmente. Te van a devolver las métricas. Recuerda que lo que no se mide no se puede mejorar. Sí, eso es cierto. Y también porque, digamos, como a vos como directivo, como decís, como gerente, también eventualmente te van a pedir resultados. Claro. ¿Y qué pasa si ni siquiera sabes cómo estás vendiendo? Solo estás vendiendo. Sí. Porque, ¿qué pasa? Es bonito, digamos, para cualquier empresa es bonito que el equipo de ventas esté funcionando. Pero, ¿qué pasa cuando viene el gerente general y dice, bueno, para este año queremos aumentar las ventas? Y vos como gerente de comercial no sabes cómo has estado vendiendo hasta el momento, sino que lo que haces es confiar ciegamente en la capacidad de tus vendedores, porque son buenos vendedores, va. Y pensás más horas o más personal. Exacto. Y no necesariamente va por ahí la cosa. Ajá. No. Entonces yo creo que, digamos, para este primer episodio, donde estamos queriendo platicar y adentrarnos en esta parte del mundo comercial y de las ventas, es un buen punto. Y que también hay que ser honestos. O sea, profesionalizarse no necesariamente significa tener un título. Sí, no. No, significa ser profesional en lo que yo hago. Entonces, profesionalizarme es, bueno, aprender métodos, buscar sistemas. Es alejarse de la mediocridad. Para lo más posible. Exacto. Y también, mira, eso, qué bueno que mencionaste el término de la mediocridad, porque yo creo que aquí en Guatemala tenemos muy... El término muy, no quiero decir satanizado, pero sí es muy duro. O sea, digamos, si alguien te dice mediocre, se toma como un insulto, incluso muy fuerte. Pero cuando vamos al significado de la palabra, al final mediocre es una persona que hace las cosas a medias. Entonces yo creo que si entendemos desde ahí esa parte, es más fácil que podamos trabajarlo. Y entender, por ejemplo, que ser un mediocre no significa ser lo peor. Al contrario, significa que todavía tenés rango para mejorar. Claro, la cosa está en que muchas personas, o sea, ahí es donde siento que entra la mediocridad, porque la gente dice, no, pero es que las cosas sí las hemos hecho y pues así es como son. Totalmente. Entonces, no, espérate, o sea, mejoremos. Justo lo que hablamos, hacer las cosas a medias. Claro. O sea, no dar ese paso extra que no tiene nada que ver con la mía extra, no, solo simplemente decir, ok, hasta aquí estoy llegando, pero puedo llegar más. Eso quiere decir que hay más camino por recorrer. Me estoy quedando a la mitad. Claro. Va. Entonces, ¿qué hacer para pasar de esa mitad? Va. Pero a mi criterio, una persona, por ejemplo, que te dice eso, si tenés un colaborador, un vendedor y todo, y te dice, no, pero es que aquí sí hemos hecho las cosas. Eso para mí es una red flag. Totalmente. Porque, o sea, pregunta, porque aquí cada uno vamos a responder esa parte, pero ¿qué harías vos en ese caso? Si algún vendedor, por ejemplo, te dice enfrente de todo el mundo, porque a mí me pasó ahorita un caso de una persona que yo conozco, no era un vendedor, pero sí era un colaborador. Entonces le dice, no, pero es que así hemos hecho las cosas. Entonces, no entiendo por qué hay que cambiarlo. Y estás viendo que las ventas no van bien, no crece la empresa, o tal vez por desconocimiento de datos, yo no sé, pero no quieren, ¿va? Entonces, ¿qué harías vos ahí? Mira, es bien jodido porque yo soy muy machetero. O sea, yo sí te soy bien honesto. O sea, yo soy menos, pero quiero. Sí, yo prefiero cambiar a la persona. Claro. Que transformarla. ¿Por qué? Claro. Porque también, hablando de esto de la parte de la mediocridad, tenemos que hablar que también es una cuestión cultural. Totalmente. Regularmente, que digamos lo contrario a la mediocridad sería la búsqueda de la excelencia. Y esa solo se aprende en casa. ¿Va? Entonces yo creo que ahí es donde te encontrás con... Porque cabal, como vos decís, imagínate viene este vendedor y resulta que ha estado cumpliendo con sus... Porque, mira, un ejemplo tan sencillo. Cuando se cambió de las ventas de casa a casa, digamos de puerta a puerta, a venta por teléfono.
¿Cuánto vendedor no se quedó en ese? Sí. Porque él decía, es que la venta tiene que ser en persona. Claro, porque yo entiendo esa parte. A mí me gusta mucho el one-to-one porque Claro. sentís que conectas más, Claro, platicas pero más. si te pones a pensar desde el punto de vista empresarial, es lo mismo que Sí. ahora las ventas en digital. Claro. Va, o sea, sí, es cierto, hay ciertas ventas que solo las vas a poder hacer en persona. Pero va, entonces este vendedor es muy carismático, es muy pilas, pero resulta que ya cuando vos llegas con un nuevo sistema y nuevos retos de ventas, porque eso es lo que hay que entender también. Sí, claro. Que un nuevo sistema no se impone porque sí, sino es porque hay un nuevo reto. Va, hay un nuevo reto de ventas. Entonces, digamos, ahí te la devuelvo a vos. Sí. ¿Cómo lo manejarías vos o qué harías vos siendo ese vendedor? Que vos decís, es que a mí todo me funciona, pero te están pidiendo que aumentes tu facturación y ya no te das abasto, ya estás completamente topado, digamos, pero te están dando nuevas herramientas. Sí, yo tengo dos respuestas para eso. Una es la experiencia y otra es lo que se debería hacer. Y la vamos a poner fácil. Lo que se debería hacer es cambiarlo. Claro. ¿Por qué? Porque no se alinea la visión. Porque esos a mi criterio son los peores. O sea, porque es bueno, pero no se alinea. Entonces es muy peligroso. Claro. Pero en la experiencia a lo largo del tiempo sí me ha pasado que le damos muchas largas. Entonces eso es un tema cultural. Sí. No sé si es de Guate o de Latinoamérica. De Latinoamérica, sí. que somos muy, otra oportunidad. Y me ha pasado, yo cada vez me he alejado mucho de eso porque la persona que no quiere, o sea, es no muy quiere. bueno porque tenemos varios perfiles. Tenemos al que no es bueno, pero tiene muy buena intención. Yo siento que a veces es peor todavía a nivel de la persona que lo tiene que sacar porque te pega, porque sí. dices, la tiene muy buena intención, pero es malo. O sea, claro, pero no tiene las aptitudes. Ya no da, o sea, por mucha capacitación no logras, ¿va? Y tenemos varios casos, pero el siguiente es el bueno, pero no quiero. Yo así lo hago y pues si quieren, háganle. Y fíjate que eso me pasó y no solo cae en la parte de ventas, sino que es en la cultura. No solo la cultura, pero en el manejo humano. Total. Porque, sí. por ejemplo, yo te digo, yo, de nuevo, desde la parte de mercadeo, yo estuve en un equipo donde tenía que trabajar con editores. Y había un editor, justo como vos decís, muy buena actitud, ya sabía editar, pero se tardaba mucho. Sí, pues. Cuando yo llegué, entonces mira, este video que estás haciendo no te puede tomar tanto tiempo. Entonces me puse a observar por qué le tomaba tanto tiempo. Entonces resulta que estaba haciendo un proceso, lo estaba haciendo 12 pasos más de lo que conllevaba. Un proceso de 3 pasos lo estaba haciendo en 15. Entonces yo le dije, brother, no puedes seguir falta esto. técnica. Exacto, no puedes seguir porque estás tardándote demasiado y este producto tiene que salir antes por lo que cuesta, etcétera. Y no, me dijo, es que esa es la manera en que yo aprendí a hacerlo y no la voy a cambiar. Y pero no era tan bueno. O sea, lo que pasa es que resolvía. Ajá. ¿Cachas? O sea, antes de que yo llegara, él resolvía. Sí, para algunas personas o gerentes puede ser muy fácil. Bueno, listo, bye. Totalmente. Pero hay otros que, la pregunta ¿dónde es, consigo otro? Deja eso, la pregunta es, ¿qué haces cuando de verdad tu empresa quieres crecer? No. O sea, no podés tener ese tipo de gente. No se puede. Va. No. Y ahí es donde también está la oferta y entramos en otra conversación, que es la de cuánto querés pagar por el personal. Porque eso también tiene que ver. Un buen vendedor, claro, no va a ser un vendedor barato. Barato. Pues. En general, ningún colaborador que sea bueno va a ser barato. Totalmente. Y otra cosa, que aquí nos estamos saliendo un poco, pero de las ventas, pero vale mucho el comentario, que la mayoría de los buenos están trabajando. Totalmente. No están desempleados, ¿no? Eso sí es cierto. O sea... Pero también caemos en esta otra situación y es que, ¿qué pasa cuando te armas de un equipo demasiado bueno o de un perfil, no de un equipo, de un perfil demasiado bueno que es el único y dependes mucho de él? Sí, eso tiene un nombre. Ajá. Se llaman las vacas sagradas. Por ejemplo. Y en ventas yo creo que pasa mucho. Ah, sí, total. Porque hay vendedores que son tan cracks que de verdad te sacan el 40, 50% de la facturación que necesitas como meta general. Pero tenés un mini sindicato. Totalmente. Y él solito va. Porque los demás, o sea, los demás, incluso yo te digo, esa es otra experiencia que yo tuve. Estoy trabajando con un equipo latinoamericano donde esa famosa vaca sagrada, el mismo gerente comercial la había convertido. Porque al final de cuentas se hablaba y los rumores siempre, vos sabes cómo son las empresas, de que alguna conexión tenían, porque resulta que todo cliente nuevo que entraba se le asignaba a ese vendedor. Sí. Y los demás peleaban y decían, ¿por qué no me asigna a mí? Y con toda la razón, claro. Claro, y entonces, ¿qué haces? ¿Y qué va a pasar el día
que ese vendedor o vendedora ya no esté o decida irse o se dé cuenta el poder que tiene. Sí, claro. O también, otra cosa, por hacer eso, ¿qué tanto te está frenando la venta a vos como empresa? Porque no puede ser que los intereses personales de un equipo hagan que tu empresa vaya directa al fracaso, pues. Sí, en general todos los demás se desaniman y se hace un cuello de botella. Porque él no puede atender a más. Totalmente. Tiene una cantidad limitada. Y dejas si se desaniman claro. o no, los terminas despidiendo porque ¿cómo van a cumplir sus objetivos si no les dejas vender? Sí. Va, pero y en el tema, o sea, adentrándonos un poquito en las vacas sagradas. Por ejemplo, tal vez la persona que es muy buena, es muy carismática. Digamos, en el caso hipotético, tiene un sistema él. Él es muy bueno y pues listo. Pero, ¿qué tan peligroso es depender no de la persona, sino de sus habilidades? Por ejemplo, decís, o incluso ampliarlo un poquito. Tenés una serie de vendedores, tenés 5 vendedores, pero 3 son muy buenos. Listo. Digamos que tienen buena actitud, va, listo. Pero no tienen un sistema. ¿Qué tan riesgoso a nivel pues, empresarial es depender solo de estos, pero no por el sistema? Porque ya sabemos que todos tienen un sistema, sino de que es muy carismático, porque imagínate, va muy... ¿Qué es pilas, va? ¿Qué es pilas? Pero va un día de bajón. Sí, mira, o sea... Muy carismático, pero va mal. Claro, y eso es lo mismo que platicamos, va del manejo de personas. Y es que yo creo que también por eso es que en las áreas de venta se habla mucho de la motivación. Si vos te das cuenta, el vendedor siempre está como constantemente llenándose, escuchando mucho coaching, escuchando mucho, porque necesita él, o sea, él no puede depender sentirse de eso. grande. Totalmente. Ajá, pero ahora yo te pongo ese mismo caso, pero un poquito más elevado. ¿Qué haces cuando tenés a ese brother que es muy crack, que te saca la tarea y todo, y en eso simplemente se te va? Sí. O sea, renuncia porque hubo una oportunidad donde le van a pagar mejores comisiones, mejor salario base. Sí, sin amenazas, si no se fue. Exacto. Si no es como, miren, les agradezco, pero está esta mejor oportunidad y la verdad es que no la puedo rechazar. Claro. O sea, ¿estás preparado para lidiar con eso? Sí. A mí para ese caso, por ejemplo, me gusta mucho recordar las palabras de este fundador de Virgin. Ahorita no me recuerdo cómo se llama el brother, pero es un inglés. Sí. Un escocés, el fundador de Virgin. Él menciona, dice... que la gente muchas veces le pregunta, ¿qué pasa si prepara su equipo y se le van? Y él lo que responde es, ¿qué pasa si no preparo a mi equipo y se quedan? Es Richard Branson. Richard Branson, exacto. Entonces, para mí, esa es la idea fundamental. O sea, vos como empresario no podés no querer preparar a tu equipo. Claro, si se van, genial, pero ¿qué pasa? Si estás preparando tu equipo, va a haber otro que va a tomar ese rol. Claro. Es que es lo que yo he dicho también en frases, que es que si no tenés un sistema, no tenés una empresa. Totalmente. O sea, no, es todo menos eso. No, y es que eso es otra cosa que hay que entender también, y para las ventas creo que es fundamental, porque muchas veces la gente o las personas llegan a tener mucho éxito, pero no tienen una empresa, lo que tienen es un excelente producto. Claro. O sea, tienen una cosa, un producto o un servicio tan bueno que se vende solo. Sí. Y gracias a eso han logrado aglomerar una buena cantidad de plata para ya tener empleo y todo. Pero eso no significa que tengan una empresa. Que incluso son empresas de más de 10 años, a veces de más de 20 años, que de tan buen producto, o sea, es buenísimo, que el caos interno que tienen, porque no solo pasa en ventas, por ejemplo, pues, claro, sino que tienen un caos en marketing, en todos lados. Entonces, pero tienen tanto caos, incluso... Conozco el caso de una empresa que tiene, por ejemplo, en el caso puntual de esta empresa, llegó al punto de tener 3,000 leads al mes. 3,000 clientes potenciales y pues entran y es una maquinita que va entrando, hay anuncios y todo. No cierran ni uno. En digital no se cierra nada. Sí. Nada. Pero en el campo, porque tienen asesores y toda la cosa, en el campo... van y es una empresa de varios cientos de millones de quetzales en este caso. O sea, no es una pequeña empresa y no es exagerar, es una empresa real. Totalmente. 500 empleados. Y yo sé, o sea, ambos la conocemos y yo creo que es una cosa bien interesante porque es justo cuando entramos a esta parte de que la venta no se trata solo del equipo comercial. Y yo creo que hay mucha de la gente que nos está escuchando y sobre todo si van a entender eso. No siempre depende del vendedor. Sí, no. Entonces ahí también es donde hay que entender y es justo lo que estamos hablando, que una empresa solo funciona si tiene un sistema, tiene métodos, tiene bien claros sus objetivos, porque entonces ya hay que alinearse. Ok, tal vez el vendedor tiene la capacidad de cierre, pero ¿qué pasa si no hay inventario? Claro. ¿Va? Es que toda la máquina tiene que estar afinada. Pues, exacto. O sea, porque él puede estar ofreciendo y de repente van y le incumplen con las entregas. La próxima vez que llegue a ofrecer, ya no le van a querer comprar porque le van a decir, mire, pero si no, ni siquiera me han entregado lo que usted me vendió primero. Sí. La experiencia fue mala.
Por ejemplo, Claro. luego está la parte de, bueno, tal vez el brother es buen vendedor, pero no le caen clientes porque la parte de publicidad no está dando a conocer que existe este nuevo producto o que hay esta nueva marca dentro del mercado o la industria al que se está refiriendo. Sí. ¿Va? Porque entonces vos puedes ser un crack, pero si cuando llegas a tocar la puerta y dices, hola, mire, yo le vengo a vender, no sé, aquí esta taza de café, y te dicen, no, mire, pero yo le compro, mis tazas de café le he comprado siempre a esta marca. Claro. ¿Cómo vas a respaldar? Dices, no, pero miren, no nos ha visto, si no hay una si no hay un construcción de empuje. marca. Exacto, Sí. por lo menos que haga que la gente le llame la atención y diga, ok, si me ofrecen esto, quiero por lo menos conocerlo. Tal vez no te va a hacer un gran pedido de inmediato, pero por lo menos te va a abrir la puerta. Que tengo el caso que no es hipotético. Sí, tuve el caso con una persona que él me decía, mira, el producto es tan bueno que eso se vende solo. Entonces yo le dije, espérate, quítale la marca al producto y quita tus redes. O sea, si el producto es bueno, sí, quitemos la marca, ¿va? Eso implica, quitemos las redes en los miles de seguidores que tenés y el posicionamiento de la marca. Ponerle una marca genérica, ponerle patitos. Y empezar como de nuevo, ajá. Y vamos a ver si el producto. ¿Venderías lo mismo? La respuesta es obvia. Claro, no se vende. Claro. Va por la marca. Totalmente. Y ahí, mira vos, a mí me gusta mucho usar este ejemplo como de la panadería, ¿va? O sea, la gente cree que solo se trata de despachar. Hay productos que sí lo son así, como el pan. Ok, déjenme hacer una pausa aquí porque esto conecta directamente con lo que estamos hablando. Muchas marcas hoy están haciendo marketing, pero no necesariamente están creciendo. Y no porque no trabajen, sino porque están ejecutando sin una estrategia clara. En No Marketing Consulting trabajamos justamente ahí. Ayudamos a empresas que ya venden, que ya tienen una estructura, a dejar de improvisar y a empezar a tomar decisiones de marketing con criterio comercial. No hacemos contenido por hacer contenido, ni campañas para verse bonitas. Diseñamos estrategias, producimos, ejecutamos y apoyamos a las marcas para que el marketing realmente apoye a las ventas. Si mientras escuchas este episodio sientes que tu marca está haciendo mucho pero creciendo poco, probablemente este mensaje es para ti. Puedes conocer más sobre cómo trabajamos en nuestro sitio web o en nuestro LinkedIn. Ambas direcciones están aquí en la descripción de este video. Y ahora sí, seguimos con el episodio. Claro. Vos pones una panadería en cualquier lugar donde no haya ya una cuadra, una calle, una colonia, y vas a vender sin siquiera anunciarlo. Lo único que tenés que poner es un anuncio afuera que diga, hay pan. O ahí sí que el chiste que se hace aquí en Guatemala de la franquicia de tortillería de los 3 tiempos, ¿va? Claro. O sea, solo es necesario poner el cartel, los 3 tiempos y es vende. Más que suficiente. ¿Pero por qué? Porque ese es un producto de primera necesidad. Es un producto que todos queremos comprar. Una tienda de esquina. Exacto. Claro. Claro, ellos no tienen que hacer... O sea, no has visto una tienda, como decimos aquí, la tienda de los chinos. No la has visto jamás haciendo una campaña de Facebook, ¿va? Eso no tiene sentido, porque ellos se nutren al final de cuentas de las otras, de las campañas de publicidad de las marcas que venden. Es diferente, pero hay empresarios que creen que su producto se va a funcionar solo porque sí, que simplemente ellos tienen que poner el local y ya, listo, y no es así. Sí, tenés que tener el sistema bien alineado. Totalmente, y todas las piezas clave, entender que vender es un proceso de 3 pasos. Es el vendedor, el equipo comercial, el área de mercadeo y por lo tanto publicitaria, y el área de entregas y servicio. Claro. ¿Va? Luego el área administrativa te ayuda a tener esa parte ya mejor controlada y al final como que da el respaldo. Pero esas 3 partes, si alguna de esas te flaquea, te flaquea el proceso. Va, pero y en ese embudo, va ya para ponernos ahí más técnicos, pero en ese embudo, ¿qué es lo que, o sea, a la hora de que las ventas están fallando? Un caso, por ejemplo, venís y no hay ventas, va, hay problema y necesitamos vender y bla, el famoso caos de todas las empresas como siempre. ¿Cuál es o sea, en la práctica, cuál es la primer pieza que normalmente, no por orden, sino cuál es la que casi siempre es la que está más como la que está mal? La que está más floja, digamos. Ajá, la más floja. Mira, según mi experiencia, yo he visto que la mayoría de gente le da muy poca importancia al mercadeo y a la publicidad. También creo eso. Sí. O sea, creo que ahí está. Sí. Muchas veces la gente tiene buenos equipos de ventas o incluso hasta enormes equipos de ventas, pero no se anuncian correctamente. O sea, comienzan, digamos, lo que nosotros hemos visto internamente desde nuestra experiencia es que no saben a quién le están vendiendo, ¿va? No conocen qué le interesa a la gente que le están vendiendo. Y muchas veces están en un afán de que se haga lo que ellos quieren y no lo que el cliente quiere. Sí, yo tengo ahí una pequeña, como un pequeño cortocircuito, porque, por ejemplo,
el caso de el buen producto, pero nadie lo conoce. Claro. Entonces, ¿qué es mejor? Tipo el huevo y la gallina, ¿qué es primero? Ahí sí yo tengo por eso yo estoy como en un cortocircuito. Para vos, ¿qué funciona más? O sea, tener un buen producto y después pulir la publicidad, diríamos por ahí, o que no necesariamente tiene que ser un producto súper genial, pero con buen empuje. Mira, suponiendo que hay buen cierre y claro, que le estamos hablando al cliente. El área comercial está... Ajá. Mira, yo creo que va a depender mucho de lo que querrás lograr con tu producto. Te voy a poner el caso así, por ejemplo. Los productos chinos y los productos de otro tipo de calidad. Y estoy hablando no solo los chinos como que todos son de mala calidad, sino los productos chinos que son prácticamente desechables. Claro. ¿Qué pasa? A ese producto vos le tenés que hacer mucha publicidad porque solo le vas a vender una vez a cada cliente. Sí. No vas a tener recompra. Sí, no. Entonces ahí sí es fundamental que vos hagas mucha bulla. Sí, pero por ejemplo, tiene que ser muy... Pero cuando vas a vender, hagamos de cuenta, un Mercedes-Benz, un BMW, una chumpa de cuero, ahí no tienes que hacer tanta bulla. ¿Por qué? Porque en el momento que el cliente logre comprarte, él te va a volver a comprar. Porque el producto va a ser tan bueno. O regresando a lo mismo al pan. Sí. Por ejemplo, si vos vendes pan feo, pan salado, pan cortado, vas a vender una vez. Una vez a cada persona. Entonces ahí tienes que hacer mucha bulla. O si vas a vender buen pan, tienes que vender una sola vez. Entonces ahí la comunicación tiene que ser un poco más... No tiene que ser tan grande, pero lo suficiente como para captar la atención. Para que la gente diga, ok, quiero probar eso. Lo pruebo, me quedo, me caso. Esto es lo que quiero comer todo el resto de mi vida. Que es lo que pasa muchas veces. Que es lo que son las famosas, ya cuando nos ponemos aquí a platicar, las famosas love marks. Cuando el cliente realmente se enamora de la marca y se casa con ella. Pero aquí estamos hablando de productos, no de marcas. Estamos hablando de productos. Sí, productos, servicios. Exacto. Entonces, por ejemplo, hablemos de productos financieros. Imagínate, vos tenés un producto financiero tan bueno. Por ejemplo, tenés préstamos con bajo nivel de interés. Y muy accesibles. Exacto. Y que ayudan a un sector bien específico. Pero no los das a conocer. No hablas el idioma que habla tu mercado. Entonces, ahí no es tanto la cuestión de la bulla. Ahí es más afinarla o enfocarla. Sí, es que tenemos productos muy buenos, como dirían por ahí, que se venden solos. Por ejemplo, de este caso que estamos platicando, o sea, al parecer jala muy bien el producto y no se empuja tan bien como yo creo que se tiene que empujar, pero la empresa crece. Claro, pero porque el producto es espectacular. Y es muy accesible. Pero hay otros casos, por ejemplo, los que son más de conveniencia. Por ejemplo, que es muy fácil, digamos, comida rápida. Es muy fácil, la comida no es muy buena. Claro. Es muy mala. Claro. O sea, te da malestar, te sentís mal después, o bueno, yo que sé que te pega, pero no te cae re bien, no es una carne súper... Claro. Y no es tan barata. Pero es muy accesible, te resuelve muy rápido, pasas al autoservicio, y te vas. ¿Qué onda ahí? O sea, vos, la pregunta es muy puntual. ¿Qué preferís? ¿Mejor producto o mejor publi? Yo creo que depende. Es que depende. Es que nunca... Mira, y hay ambos casos. Exacto. O sea, hay de todo. Y si nos ponemos a pensar ahí también, podemos empezar a pensar en cuáles son los riesgos. Y es justo lo que te Eso. digo. O sea, ¿cuál es el riesgo de que vos hagas mucha bulla de un producto no tan bueno que solo vas a vender una vez? Es que esa compra de una vez se te va a acabar. Pero es que siempre el producto, ya sea un producto medio bueno o muy bueno, o la publicidad muy buena o medio buena o nula, siempre tiene que haber algo muy bueno para que continúe. Claro, por ejemplo, eso también es cierto. A veces el producto no es bueno, sino que regularmente cuando es ese caso es el precio. O el precio es muy bueno, O sea, es muy barato. Y es la percepción de valor. Totalmente. O sea, mira, pues hablemos de un ejemplo aquí bien interesante y que al final sin ánimo de caer en profundidades, sino solo para mencionarlo. La famosa pizza de Little Caesars. Sí. ¿Qué pasa? Claro. Es una pizza barata. Es una pizza con la que no es una comida individual. Estamos hablando que con 35 o 40 quetzales vos le puedes dar de comer a una familia de 3. Sí. O sea, para un papá de clase baja es realmente... Resulta genial. Podría resolver. Inclusive, si te pones a pensar cuando hablamos de clases sociales, es una cuestión donde efectivamente puede ser hasta una fiesta de cumpleaños. Totalmente. O sea, vos le das un pedazo a cada hijo, tenés 3 hijos, o 2 pedazos papá, mamá, y quedaron satisfechos. Bueno, un cumpleaños en un colegio resuelve súper bien. También, por ejemplo, escalando a nivel económico. Sí. Pero, ¿cuál es la percepción? Que no es de tan buena calidad. O sea, ya cuando a vos te toca elegir y no tenés problema con el precio, no vas a elegir pizza.
Va, ya te vas a ir a otra marca. Sí. Pero mira lo que pasó cuando Pizza Pizza entró, descubrió ese nicho. Domino's, por ejemplo, perdió su rumbo. Sí. ¿Va? Sí, ¿Por qué? no Porque pudo. o sea, tambaleó y dijo, no, tengo que vender más barato y sacó sus versiones de la pizza súper barata. Y ya no era tan rápida la entrega. Sobre todo, eso fue lo que cortaron. Ahora, imagínate, en estas dos marcas, te entregan rápido. Digamos una variación entre algunas, a veces por tráfico, yo qué sé. El precio es igual y la calidad es muy similar. Ya es, ¿por qué? O sea, ¿por qué Ahí ya elegís? exacto, y ahí ya entras en la parte de la publicidad y de la marca. Hay gente que muy, por ejemplo, en mi casa me pasa que me dice, yo prefiero tal. Y yo, pero vale igual, qué? te la... Ajá. Es que el sabor. Y yo, pues sí, hay ligeras variaciones, pero ya hay una... Pero yo siento que ahí influye mucho la publicidad. Totalmente. O sea, la publicidad No, y mira, juega. y mira, algo que la gente no entiende es que la publicidad o el branding incluso va dentro del producto. Claro. Porque, por ejemplo, Es o sea, parte de... o sea, hablamos aquí de... Hay empresas que tienen desarrollada hasta odotipos, que es el olor característico. Por ejemplo, yo no sé si vos te has dado cuenta, pero hablando aquí dentro del mercado, Oakland Mall tiene un odotipo. Tiene un Hay olor a muy Oakland. peculiar. O sea, por Sí. ejemplo, yo te digo, a mi esposa le encanta el olor a Oakland. Ok. Vamos a Oakland y es como, me encanta este olor, va. O el famoso olor al Lirtra. Por ejemplo, Sí. el olor de campero. Sí, total. Entonces, yo ahí sí estoy de acuerdo que, por ejemplo, Pizza tiene su sabor característico Sí. diferenciado. Tiene su de salsa Domino's. o Ajá, no. no digo que sea mejor o peor, es diferente. Entonces, ahí sí caes en la parte donde hay gente que Sí. va a elegir una por una cosa por la otra. Por un gusto, ajá. Pero luego caemos. ¿Cómo vas a hacer que la gente sepa que existe Pizza? Claro. Mira la campaña constante y Sí. súper fuerte que tiene Pizza. Duros. A mí me parece espectacular. Sí. Aunque ahorita hace poco tuvieron un surrevés ahí por lo de la selección y Castors que les fueron y les ganaron, les dio. comieron la tarea, Sí. pero tampoco se vio muy mermado. Y se sumaron. Yo creo que al final los perjudicados fueron otros. Sí. O sea, los que lo manejaron mal, ahí fueron los que perdieron, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Sino que, pero, ajá, las marcas supieron manejar sus roles. Sí, ¿va? el que se metió a la tendencia aprovechó y pues... Y también Pizza le sacó rédito a su patrocinio. Claro. Ahí el que salió mal parado fue el patrocinado. Pero porque ahí no hay ningún tipo de sistema ni de... Claro, es que Va. caemos en lo mismo, ¿va? No hubo un sistema Cabal. para lograr aprovecharlo, ¿va? Va, y entonces ahorita que estamos hablando de esto y que ya nos ponemos a ahondar en esta situación de qué es lo que viene, qué es lo que va, ¿por qué vos crees o por qué crees que hay un divorcio entre el equipo de ventas y el equipo de mercado en todas las empresas? Ese es la eterna pelea, ¿va? Yo no entiendo por qué, ¿sabes? No, tampoco. No debería. Porque yo creo que deberían de ser prácticamente el mismo equipo. Ajá, sí, es el mismo equipo. O sea, realmente. si no el mismo equipo, la misma área, pues. O sea, son parte de, bueno, para empezar, son parte de la misma empresa, pues, pero metiéndonos un poquito más, es que uno depende del otro. Totalmente. O Y sea, a veces los tratan como competencia. Total. Y no tiene sentido. O sea, el trabajo de uno, que es el área de mercadeo o de publicidad, es hacer que el trabajo de ventas sea más fácil de lograr. Claro. Y el trabajo de ventas es hacer, es optimizar. comprobar que el trabajo de mercadeo está bien hecho. Sí, y la típica, mira, he escuchado eso un montón, que es que los leads vienen malos. Y como que, yo siento que ahí es donde se consolida esa lucha. ¿Va? No, es que los leads vienen malos, no, es que los de ventas no cierran. Pero es porque no hay un sistema. Claro, porque los dos es lo que están buscando es un culpable para decir por qué ninguno de los dos está rindiendo. Claro. Porque no hay un sentido de ser el mismo equipo. Totalmente. Y ahí es donde creo que está el choque más cultural Sí. más fuerte en las empresas chapinas. Sí. O sea, yo creo que aquí en Guatemala lo he visto a nivel latinoamericano, sí lo he visto, pero no tan fuerte como acá. Sí, no. O sea, pero sí te digo, es una cuestión latinoamericana. Ok. Ajá, o sea, yo he trabajado con equipos multipaís. Por Y ejemplo, yo te digo, súper. los ticos, los argentinos, los chilenos agarran más la onda de que mercado de ventas son un mismo equipo. Va. Luego veo Ok. Colombia, Venezuela, les cuesta un poquito más. Luego Guatemala es donde sí, no. Y México. Fíjate que con México no he tenido tanta experiencia, Ya. ajá, porque la ventaja que tiene México es que es un mercado grande por sí solo. Entonces Sí, es México casi no gigante. sale a buscar. Sí, O sea, trabajar en México, Sí, entrar entre en ellos. México es bien, o sea, es bien yuca, tienes que ser muy bueno. Ok. Entonces, pero los equipos multidisciplinarios casi siempre se forman del resto de países, ¿va? Ya. Y casi siempre hay un mexicano, pero casi nunca para un mercado mexicano. Sí, yo de los 13 años que tengo de trabajar, yo hasta ahorita vi recientemente que una persona entró como gerente de mercadeo y comercial, ¿va?
pero el chavo es más comercial. Sí, pues. Entonces es muy difícil que la persona entre con el globo completo, o sea, con la sombría. No Porque debería. Lo que Ajá. pasa es que, cabal, o sea, yo creo que sí es, o sea, digamos, son ramas del mismo árbol, pero al final son ramas. Son ramas, claro. O sea, lo que hay que entender es que sí, o sea, una rama no va a estar viendo que a la otra no dé fruto, que la otra no saque flor. Sí. Al Por eso es que contrario. está bien que haya un gerente de mercadeo y un gerente comercial. Claro, pero deberían Tienen estar que bajo ser la equipo. misma sombría y Claro. sobre todo que se deberían de estar comunicando. Sí. Va, y ese es que el lead no sirve. ¿Qué no sirve? Claro. ¿Cómo que no sirve? O sea, Ajá, o sea, ¿cómo ¿qué lo medís? parte? Exacto. Ajá. Ah, mira, fíjate que no me respondió. Se le escribió tanto y no respondió. Perfecto. Ya tenemos una. Claro. Ah, mira, cuando me preguntó, me dijo que ahorita no tenía la plata. Eso no significa que no sirve. No. Solo que está en el momento, no, o sea, no está en el momento de compra. Ujú. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para seguirlo convirtiendo o llevarlo hasta el momento de compra? Y es que ahí se pierde, yo siento que en ese punto en particular se pierde un montón de dinero. Ahí porque, por ejemplo, el timing no solo de la venta de la empresa, o sea, del producto, porque, por ejemplo, no es lo mismo vender un ticket alto, una cama, por ejemplo, de las ya Claro. súper caras, a vender un servicio de mantenimiento de mi carro, por ejemplo, Claro. el servicio menor. Entonces, pero ¿en cuál es el tiempo en el cual yo me tardo en cerrar? Nos pasó ahorita con un cliente que ellos... Ah, ya me recordé. Sí, nos pasó que ellos no sabían. Y fue como bien puntual la recomendación decirles, pero espérense, ¿cuánto tiempo se está tardando en cerrar? No sabemos. Va, entonces empecemos a medirlo. Y resultó que se tardaban un mes. Entonces dijimos, bueno, ok. ¿Se puede mejorar? Sí, totalmente. Es porque el asesor puede hacerlo más rápido. Y pues bueno, se empezó a cortar. El tema es que no se mide esa parte y se pierde mucho dinero porque si no compró la primera, no sirve. ¿Va? Imagínate cuánto dinero, si uno tiene claridad del timing del cliente, cuánto puedes decir, bueno, entonces vamos a volverlo a tocar en 2 meses o en 6 meses, pero no se mide. Y la pregunta es, ¿cómo lo estableces? O sea... Lo que pasa es que ahí regresamos a lo mismo. Ajá. O sea, si nos ponemos a hacer esa pregunta es, ¿en qué momento deberías de haber definido eso? Desde el inicio. Sí. O sea, en el momento que vos, digamos, hablemos de empresas que van ido creciendo. En el momento que vos te diste cuenta que tenías que contratar un equipo de ventas, desde ese momento tenías que haber establecido ya cuál es tu ciclo de cierre. Uh-huh. ¿Va? O sea, cuánto Ok. tiempo te toma llevar a una persona desde que pregunta por tu producto hasta el momento en que hace un pedido. Sí, eso es cuando hacen las cosas bien, de un Digamos, inicio. ese sería el ideal. Claro. Luego, ¿cuándo es el mejor momento para hacerlo? En cualquier momento, el momento que te das cuenta que no lo tenés. Uh-huh. O sea, en ese momento es cuando tenés que decir, ok, no tengo esto, no lo estoy haciendo, necesito implementarlo ya. Ok. Va, ese es el mejor momento. Ok, y cómo, por ejemplo, la recomendación, ¿cuál sería para empezarlo? O sea, por ejemplo, lo que hicimos con esta empresa fue, bueno, a partir de diciembre, por ejemplo, empezamos a medir, ¿no? Entonces, ok, ¿cuánto se tarda desde el momento en que entró? Obviamente la parte del área comercial tiene que ser muy rápida respondiendo, estar muy, muy capacitados, tener un sistema, establecerlo y a partir de eso empezamos a medir. Pero, ¿qué pasa con el desespero de los dueños de empresa? Porque normalmente el gerente pues está a veces bastante alineado, digamos, pero a veces entran en las pequeñas o medianas empresas que no es que urge, porque tenemos que crecer o tenemos que mejorar las ventas porque estamos en un caos. Entonces lo que, por ejemplo, recomendamos a esta empresa fue empecemos a medir, veamos en qué momento se cierra, pasó un mes y bueno, empezamos ya como a establecerlo, crear una tabla, ni siquiera sabían los vendedores, o sea, muchas cosas del proceso de entrega, mira, fue un caos esa onda. Pero al final logramos, ¿verdad? Pero yo siento que el primer paso es establecer, bueno, a partir de cuándo empezamos a medir y la capacitación del equipo que es indispensable. Sí, y incluso yo te diría, por ejemplo, estamos hablando de estas situaciones donde ya están en un desespero, en una situación caótica. Yo creo que también ahí es bien fundamental entender que se pueden hacer procesos paralelos. Sí, claro. O sea, puedes mantener lo que te está dando venta ya. Por ejemplo, elegís este famoso producto que es el caballito de guerra. Sí. Que bueno, ok, este sigue vendiendo. Todavía no lo podemos medir, pero es el que nos va a sostener. Pero empiezo ya el proceso paralelo para que estos empiecen a vender lo suficiente para que un día yo pueda pausar para empezarle su proceso. Va, entonces, por ejemplo, ¿qué te digo yo? ¿Cuál sería mi recomendación? ¿Cuál sería lo que yo creo que hay que hacer? Te lo voy a decir desde dos perspectivas. La primera es, si sos emprendedor, sí. porque, digamos, o sea, al final entre nuestros oyentes va a haber de todo, alguien. pero si sos emprendedor, empezá a llevar lo propio.
Medite, tómate tus tiempos. Mira, yo no soy muy fan de la medición constante y así todo, no. Sí. Pero por lo menos sí tienes que tener claro tus metas y objetivos. Entonces, comienza a medirte. ¿Cuánto tiempo te toma llevar a una persona a que cierre la venta? ¿Cuánto le tuviste que invertir? Ese tipo de cosas, y eso te va a dar una visión un poco más clara de qué tenés que hacer para ir haciendo crecer tu negocio. Ahora, cuando sos un empresario, lo que tenés que hacer, o sea, digamos si nos estuviera viendo ahorita un dueño de una empresa, de una mediana empresa, que tiene un equipo de unas 50 personas, Sí. ya tiene su equipo de mercadeo, y resulta que justo está teniendo este problema. Está vendiendo y no sabe cómo. Sí, no sé Quiere ni- aumentar ni sus qué. ventas y la única manera que tiene para hacerlo es presionar. Sí. Si ese es el caso, efectivamente, ahorita que, digamos, a alguno de ustedes les está pasando, yo creo que lo primero que tienen que hacer es detenerse Sí. y buscar apoyo. ¿Por qué? Porque ya tienen una empresa que les permite asesorarse y apoyarse. Claro. O sea, ya pasaron y ya tienen que entender ustedes que, digamos, ya no lo están solos. ¿Va? Sí. Ya tienen un equipo, Ya es un equipo. ya tienen la capacidad económica para buscar asesoría. Entonces, lo primero, ya no depende solo de ustedes y ya no están solos. Sí. Va, eso creería que es el primer consejo, y por lo tanto ahí a buscar la primera asesoría, que es que alguien les ayude a detectar dónde está el problema. Sí. Va, un buen diagnóstico. Y una cosa muy puntual este es un consejo de qué no hacer. Y es, no hay que aumentar la publicidad a lo loco. Exacto. Porque esa es la típica de, híjole, necesitamos ver qué hacemos. Bueno, mientras arreglamos. Y no, al final es mejor bajarle un poquito a los motores para no desperdiciar, ¿verdad? Y otro consejo que yo daría es no perderse en las terminologías. También. Porque hay gente que piensa, por ejemplo, la típica de que no, es que el ROAS o es que el famoso CAC y que cómo le hacemos y no saben ni de qué están hablando. Totalmente. ¿Va? Entonces, si vamos a medir, va. Si no vamos a medir todo, va, como vos decís, tal vez no vamos a empezar a medir todo y súper a detalle. Pero midamos poquito, pero midámoslo bien. Va, o sea, porque si no, a la hora de meter un montón más de publicidad es una pérdida de dinero, es mejor no vender. Totalmente. O sea, Sí, por ese lado. Y yo creo que también, mira, como ahí sí que uno de nuestros clientes fuertes, y que lo hemos hablado en varios ebooks que hemos hecho donde hablamos del caso de estudio, caso de éxito, es también aprender a delegar. sí. O sea, como te digo, ya cuando estás en un punto donde sos empresario y tenés 50, 75 empleados, ya estás en un punto en el que puedes empezar a profesionalizar y hacer tus métodos Sí. mucho más establecidos. Sí. No hablemos de más de eso, pues. O sea, ya si pasas de 100, yo creo que si no tenés tus departamentos bien medidos, bien definidos, la verdad es que tenés un producto que se vende solo. Sí, y por el lado de del profesionalizar las ventas, por ejemplo, ¿cuál sería? Yo tengo mi posición también, pero ¿cuál sería el error que más común es en el tema de las empresas que son pequeñas y que hacen de todo? Porque, ojo, no porque sea una empresa pequeña o que está iniciando o que tenga muchos años, no significa que no cometan el error de las Claro, grandes o sí, las pequeñas. O sea, claro. entonces, ¿cuál crees vos que es el error más común que cometen esas empresas? ¿Cuál? O sea, la empresa que siente que hacen de todo, pero que no termina nada de funcionar. Claro, O yo sea- creo que el error más fuerte ahí es eso, que están haciendo de todo. Ajá. O sea, seguramente están enfocando todos sus esfuerzos en muchos frentes. Sí. O sea, yo Sí. creo que este es el error más común y que muchas veces cuesta mucho verlo, porque uno está acostumbrado Resolverlo a creer que más, Es mejor. exacto. Y no. Y no, a veces es mejor estar enfocado en una cosa. Incluso si tenés varios frentes está bien, pero andarlos tomando uno por uno. Sí. Va, o sea, bueno, ¿cuál es tu frente más urgente? Ok, ¿estás vendiendo? Sí. Sí. ¿Qué es lo que no te está pasando? No estoy teniendo suficiente rédito. Va, o sea, mis Sí. ganancias no están creciendo. Tengo a pesar una de que mis anécdota de ventas eso. mis ganancias no están creciendo a pesar Sí. de que yo estoy vendiendo más. Sí. ¿Cómo lo enfrentas? Tengo el caso de un taller que ellos generan, o sea, no es una empresa pequeña, no es una empresa del dueño, por ejemplo, sino que ya hay una estructura, cierta cantidad de mecánicos y pues hay una persona en la administración, digámoslo así, y el dueño típico apagando incendios por todos lados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema principal de este caso? Es que tienen buenas ventas relativamente, pero los dos problemas principales es que no hay una consistencia en las ventas. Hay meses de, digamos, solo por poner un número, hay veces de 50,000 y hay otros picos de 120 y otra vez al tercer mes vuelven a 60 y es un caos. Entonces no hay mucha predictibilidad en ese sentido.
Y la segunda es la casi nula rentabilidad. Yo creo que es cero. O sea, la rentabilidad no hay. Entonces, yo creo que en esos casos el problema también es estar haciendo de todo y ponen a los mecánicos a vender, por ejemplo, de cómo, o sea, le dicen, una de las frases que le dicen al mecánico es pilas con la venta. ¿Cómo así pilas con la venta? O sea, entonces, ¿qué? Llega un cliente y le dicen, mire, le vamos a hacer un diagnóstico, pero le cuento que tenemos esta promoción. Y el mecánico haciendo eso. O sea, la persona que tendría que estar haciendo el diagnóstico y arreglando es el que vende. ¿Verdad? Claro. Entonces, pésimo. Y la parte de que el dueño, pues sí, metido en todos lados y pierden mucho dinero con las garantías. O sea, por ese mismo caos. Claro, porque nadie está enfocado en lo que tiene que hacer. Exactamente. Entonces se pierde, ahí se está yendo parte de la rentabilidad y bueno, es un rollo. Entonces, la recomendación que le hicimos es, primero, un mecánico no es vendedor. Para comenzar. Porque si el mecánico fuera vendedor, sería vendedor o tendría su propio autoempleo. Tendría su propio taller. Ajá, claro. Sería el solito y vendería. Ahora no tendría la necesidad de... Entonces, parte de la recomendación fue, no, zapatero, el famoso zapatero a su zapato, y crear un sistema. Es que ese es el problema. No está ni siquiera sistematizada la operación, o sea, de cómo abordan al cliente cuando llega, no tienen un sistema de cómo captan clientes, y te estoy hablando de una empresa que no está mal en ventas. Claro. O sea, venden suficiente como para mantenerse en el año, pagar a 5 o 7 empleados y van bien. Entonces, son problemas que yo veo muy comunes en empresas de 300. Tengo el caso de una empresa que vende electrodomésticos, más de 200 millones de quetzales al año. Y igual, o sea, no hay sistemas. El departamento de mercadeo no saben qué hacen. Todos ahí medio hacen una cosa. El diseñador mira también a veces promociones de BTL. O sea, es un rollo, sí. ¿Va? Entonces, la recomendación es, de mi lado, es enfocarse en los problemas que son más graves. Primero, rentabilidad, ¿verdad? Porque si no están ganando dinero, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Porque una empresa al final es para eso. Y la otra es dejar de que todos sean todólogos. O sea, claro. Si el dueño va a ser todólogo, listo. Pero los demás, sí, o sea, está no peor. Todo el mundo puede hacer de todo. Claro. Entonces, el consejo muy rápido fue, tiene que haber un buen proceso de onboarding del cliente. O sea, llega el cliente, porque si al final tienen buena atracción de clientes o buena de recurrencia, eso está genial. Después lo vamos a trabajar, Leo. Pero la persona cuando llega, ¿qué hacen? O sea, la experiencia, ¿cómo es? ¿Quién lo va a recibir? ¿Cómo lo van a diagnosticar? ¿Quién le va a cotizar? Etcétera, etcétera. Entonces, solo con 2 movimientos. Ah, bueno. Y el otro tremendo problema que fue, y es que el precio. O sea, muchos clientes conflictivos, la mayoría, y nos dimos cuenta que el precio estaba muy bajo para la solución que daban. Claro. Entonces hicimos 2 movimientos y sale por el tema de qué solución darías vos a este tipo de problemas, que son los problemas que se repiten en las empresas. Y la solución que yo le di fue subir el precio hasta donde el mercado te lo permita, hasta donde ya el cliente ya... y sobre alinear todo el valor, exacto, es eso, alinear el valor, porque no se trata de ser avaricioso porque claro, sí, no porque eso lo que vas a hacer es quebrarte solito, sino es entender que tu servicio tiene un precio, tiene un costo y tiene un valor, que son 3 cosas totalmente diferentes. Mira, nos metimos a ver la estrategia del precio, algunos precios estaban muy buenos, otros perdían dinero, un caos. Entonces la primera fue alinea tus precios, ¿verdad? Porque estás perdiendo ahí muy barato. Con razón la gente entra y claro. También hicimos un sondeo de mecánicos en la redonda y bueno, estábamos como 50% por debajo del precio. Claro. Era ridículo. Y la otra es la parte de los sistemas, ¿verdad? Con precio y sistematizar el onboarding de los clientes, de cómo se reciben. Mira, en cuestión de mes y medio empezó a mejorar y vieron rentabilidad. Fue muy rápido, pero obviamente subimos precio. Como vos decís, no es solamente subir un número, sino subir el resultado, aumentar el valor y pues tratar de hacer mejor las cosas, ¿no? Totalmente. Prácticamente. Y yo creo que, mira, ya para ir finalizando, yo creo que esto es bien fundamental. Hoy platicamos de muchas cosas, hablamos de muchas situaciones. Sí. Pues yo creo que si algún escucha o alguien de la audiencia, alguien se dio cuenta de cosas y dijo, ok, esto me suena, esto me hace ruido, esto no me gustó porque puede que me esté pasando. Quédense, porque en el próximo episodio vamos a empezar a platicar sobre qué hacer cuando te das cuenta
que efectivamente estás improvisando, Claro. donde no estás teniendo sistemas, donde no estás teniendo métodos, donde no sabes cómo estás llegando a los resultados o donde ni siquiera sabes cuáles son los resultados a los que estás llegando. Porque el hecho de poder vivir de algo no significa que lo estés haciendo bien. Claro. Podrás hacerlo mucho, mucho, mucho mejor. Y yo creo que eso es parte de esta conversación. O sea, es parte de que por la razón por la que Gerson y yo estamos aquí platicando, porque queremos sumar, porque queremos, o sea, darle a la gente este espacio donde podamos hacernos las preguntas incómodas, donde podamos Claro. tocar fibras sensibles y justo así empezar poquito a poquito a mejorar juntos, ¿va? Ujú, porque ese es el punto, ver cómo, porque como lo estás haciendo ahora no necesariamente es la regla, puede haber una forma mejor, Totalmente. para ahorrarte tiempo, esfuerzo, y eso que no nos hemos metido a inteligencia artificial y Sí, todas no, esas hay muchas cosas, coqueterías. pero cabal, ajá. Entonces yo creo que, o sea, ya platicamos bastante suficiente por hoy. Sí. Creo que es un buen primer episodio. Esperamos sus comentarios, vamos a leer mucho sus mensajes y por favor, sin miedo. Y si efectivamente ustedes ven que nos estamos equivocando o que estamos teniendo una opinión sesgada, también háganos saber. Es una conversación abierta. Exacto, esto es claro. una conversación abierta, es una cuestión donde queremos abrir el debate, queremos que todas las partes traigan ahí sí como decimos aquí en Guate, metan su cuchara, ¿va? Claro. Y porque queremos saber qué opinan, queremos saber, conocer la realidad del mercado afuera y listo, por mi parte, Súper. yo creo que estamos bien hoy. Muy bien. Sí, buenísimo. Estamos y nos vemos en la próxima. Sí, nos vemos en la próxima. ¿Me regalas azúcar y...? No, y eso está cabal, por eso ahí ya me a reemplazar con esta. Porque sí, cada media hora las memorias, la batería, entonces... Lo bueno es que siempre sí seguís recibiendo la señal de video acá. Listo, cualquier cosa.